Quiero referirme hoy a la política y la pandemia, pero desde la perspectiva, como decía Domingo, de la mecánica legislativa. Miren, la oposición está obligada a cumplir su palabra, empeñada por tercera vez. Es la tercera vez que amagan con no aprobar y terminan aprobando. A mí no me cabe la menor duda de que es cierto que el gobierno juega, no con la muerte, pero sí a las estadísticas. Y juega con eso porque es beneficioso y provechoso políticamente. Nosotros estamos en presencia de una de las campañas políticas más insulsas, más carente de contenido sustancioso en el discurso, en algunos casos con ausencia total del discurso. No es lo mismo poner un spot publicitario o un anuncio, como se dice popularmente, que usted someterse al escrutinio público, a la entrevista, al encuentro, al cuestionamiento y al cuestionario de la opinión nacional frente a los problemas básicos de la nación. Y a esto ha contribuido mucho la pandemia, que rompió los esquemas tradicionales de la relación y de la cercanía. Pero también, y es lo peor, probablemente aquello que más ha contribuido a esta vaciedad política es la arquitectura de una propuesta política con muy poca innovación. Un expresidente que ha sido 3 veces conductor de la nación, como Leonel Fernández. Un candidato oficialista que carece de toda actitud abierta y pública para dialogar de los temas nacionales. Y digo que carece de actitud para no hacer un juicio de valor y para no señalar que carece de otras dotes, como le han enrostrado públicamente. Y un candidato de la oposición como Luis Abinader, que tiene un discurso bien parecido al del empresariado nacional, neoliberal y con unos ribetes muy del gobierno empresarial, como diría Peter Drucker, a principios de los 90, cuando el oleaje neoliberal empezó a azotar las costas de todos los países. Honestamente hablando, en nuestro país, como es tradición ya, los procesos se dilatan tanto, las cosas duran tanto para ocurrir con relación a otros países, que da mucha brega encontrar un discurso alternativo, referente, una propuesta distinta, refrescante. No porque no haya condiciones, ni porque el contexto político y económico no lo amerite, sino porque los discursos políticos en nuestro país se encarrilan casi todos por la misma línea. Se parecen mucho en su propuesta. Y eso merma y mella la democracia, esa uniformidad de criterios, ese manejo del mismo discurso, y estoy hablando en un plano en el que las cosas en nuestro país parecen como si estuvieran dando vueltas y se presentaran de cuando en vez de la misma manera. Si aquí se hubiese dado un debate, nosotros íbamos a conocer la tremenda debilidad que hay en esas propuestas. Por ejemplo, yo voy a decir, yo estuve chequeando algunos de los programas y de la propuesta de gobierno que se depositan en la Junta. En ninguno de esos está el problema migración e industria, migración y empresa.
Casi ninguno de los tres programas tiene el problema ambiental como un asunto vertebral de la nación para un pequeño ecosistema del que depende toda la vida de la patria. Casi ninguno lo tiene. ¿Qué va a pasar con la mega minería a cielo abierto que destroza tantos espacios y tantas áreas vitales, sobre todo hidrológicas? ¿Qué va a pasar con este descalabro de las áreas protegidas que hoy mismo están convertidas en zonas de siembra, violando todas las reglas nacionales e internacionales? Pero hay otro tema: productividad, innovación y tecnología. Vamos a seguir exportando el mismo cacao, buenísimo, de Peralvillo, exportándolo en materia prima como si estuviésemos en el siglo XIX o XVIII o en la Primera República, para que nos lo devuelvan en un cacaíto envuelto en papeles, que no seamos capaces de hacer un Maví certificado, ni innovar absolutamente nada sobre un producto primario. Pero uno de los aspectos más importantes, ¿por qué ninguno habla, por ejemplo, de la reforma a la ley de la seguridad social, que es vital, que es clave, que es inaplazable? No solo por las pensiones, que son un robo y un atraco, donde hoy aparece otro estudio, dice que ninguna va a alcanzar los 10,000 pesos. Oigan bien, ninguna va a alcanzar los 10,000 pesos. No, ese tema de la pensión es como un costo cerrado. Y para mí el tema más importante es el de la educación. Educación del siglo XXI. Inclusión de la población infantil de la primera etapa de la vida educativa, que el 83-85% de nuestro país está fuera de las aulas. Todos los niños pobres que deben de iniciarse en la estimulación temprana están fuera de las aulas, y por eso es que los muchachitos se queman y se requete queman y no pasan matemáticas ni aprenden nada más que a coger un examencito. Y tenemos el peor sistema educativo de América por eso. No es por otra razón. Porque estos niños no reciben un estímulo temprano. A los 3 años los niños de Uruguay, de Costa Rica, de Chile, de Argentina y los de los riquitos de aquí ya están recibiendo la estimulación neurolingüística y neuropedagógica temprana, pero los niños pobres van a la EIOU tradicional cuando tienen casi 5 y 6 años. Yo quiero ver una propuesta en ese sentido. Por eso es que digo que en medio de la varaunda del Congreso y de todo esto, se echa de lado como si fuera una marea, sacando cosas del mar. Y lo digo con sinceridad. El otro aspecto, finalmente, que no es menos importante que la educación, es institucionalidad y justicia nacional. Óigame, un país sin justicia, un país donde todavía un boqueroso regidor o diputado llama a un fiscal para decirle que suelte gente. Ponme en libertad ese, que es del partido. Como ha ocurrido en Villa Altagracia y en otros puntos del país. En Higüey. Boqueroso llamando a un titular de un ministerio público respetable, formado, fajado, para que un boqueroso, pero quisiera decirle la otra palabra que termina en oso, se ponen a llamar todavía y a bajar línea. Con esta tremenda impunidad, donde no se castiga ni arriba ni abajo adecuadamente. Esas son las cosas que yo quisiera oír como un simple ciudadano de este país. El último aspecto es narcotráfico, seguridad y seguridad ciudadana. Mira, sobre narcotráfico, por ahí viene zumbando un caso verdaderamente de grande liga, de los tantos que han pasado aquí, porque somos un puente de narco. Y somos un espacio de lavado también. Y eso ni siquiera nadie osa en creer que podrá escucharlo. Ese tipo de cosas que son indispensables para el país, no porque lo diga yo, sino porque son objetivos fundamentales de una nación en el siglo XXI. Muchos de ellos están señalados como un enunciado, se ponen en un programa con un párrafo, un parágrafo de 5 líneas y ya se llena el cometido. No voy a hablar de equidad y de pobreza porque ella depende de lo anterior. Ni hablar
de una nueva visión del empresariado, porque también está ligado a lo mismo. Pero esos son temas verdaderamente importantes. Que en medio de la pandemia y de estas rebatiñas, lamentablemente no se van a escuchar, Argenis.